Imagina por un momento tener tanto poder y dinero que puedas jugar con las vidas de las personas más cercanas a ti. Imagina descubrir que tu propia familia te ve únicamente como una fuente de riqueza. Esta es la historia real de un magnate que decidió poner a prueba a sus sobrinos de la manera más cruel posible, ofreciéndoles una herencia millonaria que jamás existió. Lo que descubrió sobre la naturaleza humana y lo que sus sobrinos fueron capaces de hacer por dinero cambiará para siempre tu perspectiva sobre la familia y la ambición. Prepárate para una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre los lazos familiares. En las colinas de Beverly Hills, donde las mansiones se alzan como fortalezas de cristal y mármol, vivía Eduardo Santamaría, un magnate de 72 años, cuyo imperio abarcaba desde inmuebles hasta tecnología. Su fortuna, estimada en más de $500 millones, había sido construida a lo largo de décadas de decisiones implacables y una visión de negocios que rayaba en lo genial. Pero detrás de los muros de su mansión de estilo mediterráneo, Eduardo vivía una realidad que el dinero no podía comprar: la soledad absoluta. Su esposa había fallecido 5 años atrás, y sus únicos familiares cercanos eran 3 sobrinos, hijos de su hermana menor, que murió en un accidente cuando ellos eran adolescentes. Carlos, de 45 años, trabajaba como ejecutivo en una empresa de marketing y siempre había mostrado una actitud servil hacia su tío, visitándolo religiosamente cada domingo con regalos costosos y sonrisas fabricadas. Marina, de 42 años, era doctora y mantenía una relación más distante pero cordial, apareciendo en las fechas importantes con una puntualidad que parecía más obligación que afecto genuino. Y finalmente, Roberto, el menor, de 38 años, un artista bohemio que solo aparecía cuando necesitaba dinero prestado, siempre con historias dramáticas sobre proyectos creativos que jamás se materializaban. Durante meses, Eduardo había observado sus comportamientos con la precisión de un científico estudiando especímenes. Había notado cómo Carlos siempre desviaba la conversación hacia temas relacionados con herencias y testamentos, cómo Marina preguntaba sutilmente sobre su salud y sus planes futuros, cómo Roberto había comenzado a ser más atento, llamándolo tío querido, con una dulzura que sonaba ensayada. Una tarde de octubre, mientras observaba el atardecer dorado sobre Los Ángeles desde su terraza, Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir quiénes eran realmente sus sobrinos cuando creyeran que él estaba muriendo y que una fortuna incalculable estaba a su alcance. La idea no surgió de la crueldad, sino de una necesidad profunda de conocer la verdad antes de decidir el destino real de su patrimonio. Eduardo había pasado su vida entera leyendo a las personas, y ahora quería aplicar esa habilidad en el contexto más íntimo y revelador posible: la muerte y el dinero. Eduardo sabía que para que su plan funcionara, cada detalle debía ser meticulosamente planeado. Contactó a su abogado de confianza, Richard Morrison, un hombre de 60 años con quien había trabajado durante más de 20 años. En el elegante despacho de Morrison, ubicado en el distrito financiero de Los Ángeles, Eduardo expuso su plan. «Richard, necesito que redactes un testamento falso», dijo Eduardo, sus ojos grises brillando con una determinación férrea. «Quiero que parezca completamente auténtico, con todos los sellos legales correspondientes». Morrison, inicialmente reacio, finalmente accedió después de entender las motivaciones de su cliente. Juntos diseñaron un documento que dividía la fortuna de Eduardo de manera específica. Carlos recibiría el imperio inmobiliario, valorado en 200 millones, Marina heredaría las inversiones tecnológicas, unos 150 millones, y Roberto obtendría las colecciones de arte y las propiedades en Europa, aproximadamente 100 millones. Pero el elemento más cruel del plan era la condición. Los sobrinos tendrían que convivir en la mansión familiar durante 6 meses después de la muerte de Eduardo para reclamar su herencia, y cualquier conflicto entre ellos resultaría en la pérdida total de su parte. Eduardo entonces organizó su propia muerte. Contactó a un médico cómplice, el Dr. James Patterson, quien había sido su médico personal durante años y le debía varios favores profesionales y financieros.
Patterson certificaría oficialmente que Eduardo había sufrido un ataque cardíaco fulminante durante un viaje de negocios en las Bahamas. El plan incluía hasta el último detalle. Eduardo se escondería en una casa segura que poseía bajo un nombre corporativo en las montañas de Colorado, desde donde observaría todo a través de cámaras de seguridad instaladas discretamente en su mansión de Beverly Hills. Había contratado a un equipo de técnicos especializados en vigilancia para monitorear cada habitación, cada conversación, cada gesto de sus sobrinos durante los 6 meses de duelo. La fecha fue establecida. El 15 de noviembre, Eduardo Santamaría oficialmente moriría y sus sobrinos heredarían una fortuna que jamás podrían tocar, porque él estaría observando cada movimiento desde las sombras, esperando a ver quiénes eran realmente cuando creyeran que nadie más estaba mirando. ¿Qué crees tú que estarías dispuesto a hacer por una herencia de cientos de millones? ¿Y crees que la familia puede mantenerse unida cuando tanto dinero está en juego? Déjanos tu opinión en los comentarios. El funeral de Eduardo Santamaría fue una ceremonia solemne celebrada en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles. Los 3 sobrinos, vestidos de negro riguroso, mostraron el dolor apropiado ante los 200 invitados que llenaron la nave principal. Las lágrimas de Marina parecían genuinas, mientras que Carlos mantenía una compostura estoica, y Roberto sollozaba dramáticamente, abrazando el ataúd vacío con una teatralidad que habría impresionado a cualquier director de Hollywood. Desde su refugio en Colorado, Eduardo observaba la transmisión en vivo que había organizado discretamente, analizando cada gesto, cada expresión de dolor. Ya en ese momento, algo le inquietaba. Las lágrimas de sus sobrinos parecían más de alivio que de tristeza genuina. 3 días después del funeral, Morrison convocó a los hermanos para la lectura del testamento en su despacho. La atmósfera era tensa, cargada de expectativa barely contained. Cuando el abogado comenzó a leer las cifras, Eduardo pudo observar a través de las cámaras ocultas cómo los rostros de sus sobrinos se transformaban. La sorpresa inicial dio paso a una avaricia barely dissimulated que les brillaba en los ojos como faros en la oscuridad. Carlos fue el primero en hablar. 200 millones. Nunca imaginé que el tío Eduardo tuviera tanto dinero en propiedades. Marina, siempre la más calculadora, inmediatamente comenzó a hacer preguntas técnicas sobre las inversiones tecnológicas. ¿Cuáles son exactamente las acciones que heredé? ¿Hay dividendos pendientes? Roberto, por su parte, ya estaba fantaseando en voz alta. Con 100 millones podré financiar todos los proyectos artísticos que siempre soñé. Finalmente seré libre. La primera noche en la mansión familiar fue reveladora. Eduardo había instalado micrófonos de alta sensibilidad en cada habitación, y lo que escuchó desde Colorado lo heló la sangre. En lugar de honrar su memoria, sus sobrinos inmediatamente comenzaron a planificar cómo maximizar sus herencias. Carlos llamó por teléfono a un agente inmobiliario esa misma noche. Necesito una valoración completa de todas las propiedades de Beverly Hills. Quiero vender todo lo antes posible y reinvertir en mercados emergentes. Marina, en su habitación, estaba revisando obsesivamente documentos financieros que había encontrado en el estudio de Eduardo, buscando activos adicionales que pudieran no haber sido mencionados en el testamento. Roberto había comenzado a catalogar las obras de arte, tomando fotografías y enviándolas a casas de subastas internacionales para obtener valoraciones preliminares. Pero lo más impactante ocurrió durante la segunda semana. Eduardo presenció una conversación que jamás había imaginado posible entre sus propios sobrinos, una conversación que revelaba la profundidad de su avaricia y la ausencia total de cualquier afecto genuino hacia él. Gracias por quedarte hasta aquí. Lo que estás a punto de descubrir sobre lo que estos sobrinos fueron capaces de hacer te dejará sin palabras. Te prometo que lo mejor de esta historia aún está por venir. La segunda semana en la mansión, Eduardo fue testigo de una escena que lo dejó devastado emocionalmente. Era pasada la medianoche cuando escuchó voces en la biblioteca principal. Carlos, Marina y Roberto estaban reunidos alrededor de la mesa de caobo donde Eduardo solía trabajar, y sus palabras atravesaron el corazón del magnate como dagas envenenadas. "Honestly, I'm relieved the old man is finally gone", dijo Carlos en inglés, creyendo que así mantenía privacidad. "He was becoming too suspicious lately, always asking uncomfortable questions about our visits." Marina asintió con una frialdad que Eduardo nunca había visto en ella. "I've been researching his medical history. That heart attack seems..."
convenient, almost too convenient. Roberto, el artista bohemio que siempre había parecido el más inocente, reveló una faceta aún más oscura. You know what I found in his bedroom? Bottles of hard medication that were barely touched. Either he wasn't really sick or... Carlos completó el pensamiento. Or someone made sure he wouldn't need them anymore. Eduardo sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Sus sobrinos no solo estaban especulando sobre su muerte, estaban insinuando que uno de ellos podría haber estado involucrado en causarla. La paranoia comenzó a apoderarse de él mientras observaba cómo sus propios familiares se convertían en extraños, pero las revelaciones apenas comenzaban. Durante la tercera semana, las cámaras capturaron algo aún más perturbador. Marina había comenzado a investigar activamente la autenticidad del testamento, contratando a un detective privado para que investigara las circunstancias de la muerte de Eduardo. Sus sospechas sobre la convenient muerte de su tío le habían llevado a contratar los servicios de Marcus Webb, un ex policía convertido en investigador privado. Something doesn't add up, le explicó Marina al detective durante una llamada telefónica que Eduardo interceptó. I've been researching his medical history. My uncle was too smart, too careful. A man who built an empire doesn't just die suddenly without leaving more detailed instructions about his businesses. Mientras tanto, Carlos había comenzado a actuar por su cuenta. Había descubierto discrepancias en algunos documentos financieros y había contactado directamente a varios bancos donde Eduardo mantenía cuentas. Su objetivo era claro: quería acceso inmediato a los fondos, violando directamente las condiciones del testamento que exigían esperar 6 meses. Roberto, aparentemente el menos ambicioso, resultó ser el más traicionero de todos. Eduardo descubrió que había estado vendiendo secretamente pequeñas piezas de arte de la colección, reemplazándolas por falsificaciones de alta calidad. Había estado robando a su tío muerto, creyendo que nadie se daría cuenta hasta que el periodo de espera terminara. La situación alcanzó un punto de no retorno cuando Carlos decidió confrontar a sus hermanos sobre sus sospechas mutuas. La mansión se convirtió en un campo de batalla psicológico, donde cada uno acusaba a los otros de intentar sabotear sus herencias. "You think I don't know what you're doing, Marina?", gritó Carlos durante una confrontación particularmente intensa. "Hiring investigators, questioning the will. You want everything for yourself." Marina respondió con igual veneno. "And what about you, dear brother? Calling banks, trying to access accounts that don't legally belong to you yet." Roberto, sintiéndose acorralado, finalmente explotó. "At least, I'm not planning murder like you two psychopaths." La acusación de Roberto detuvo la discusión en seco. Eduardo, observando desde Colorado, sintió como si estuviera viendo una película de horror protagonizada por su propia familia. El momento de la verdad llegó exactamente 6 meses después del funeral falso de Eduardo. Los 3 sobrinos estaban reunidos en el despacho de Morrison para recibir oficialmente sus herencias, sin saber que su tío había estado observando cada uno de sus movimientos durante medio año. Eduardo había tomado la decisión más difícil de su vida. Después de presenciar la transformación de sus sobrinos en personas que barely reconocía, sabía que su plan había revelado verdades que no podía ignorar. Pero tenía una última sorpresa preparada. Esa mañana, Eduardo Santamaría caminó tranquilamente hacia el despacho de Morrison. Sus sobrinos, que estaban esperando en la sala de conferencias, se quedaron paralizados cuando la puerta se abrió y vieron entrar al hombre que habían enterrado 6 meses antes. Marina fue la primera en reaccionar, levantándose tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. This is impossible. You're dead. We buried you." Carlos, siempre el más controlado, tartamudeó. "Uncle Eduardo, what happened? We thought..." Roberto simplemente se desmayó. Eduardo se sentó calmadamente en la cabecera de la mesa, sus ojos grises recorriendo los rostros de shock y horror de sus sobrinos. Su voz, cuando finalmente habló, era firme, pero cargada de una tristeza profunda que había crecido durante 6 meses de revelaciones devastadoras. "Sí, estoy vivo. Y durante estos 6 meses, he estado observando quiénes son realmente ustedes cuando creen que nadie está mirando." Marina, recuperándose del shock inicial, intentó explicar. "Uncle, we can explain everything. The things we said, the actions we took, it was just grief. Confusion." Eduardo levantó una mano para silenciarla. "Marina, he escuchado cada conversación. He visto cada traición. Carlos,
He observado cómo intentaste acceder ilegalmente a cuentas bancarias que no te pertenecían. Roberto, he visto las falsificaciones con las que reemplazaste las obras de arte originales que robaste. El silencio en la habitación era sepulcral. Eduardo continuó. Pero lo que más me dolió no fueron sus acciones, fueron sus palabras. Sus especulaciones sobre mi muerte, sus insinuaciones sobre asesinato, la forma en que hablaban de mí como si hubiera sido una carga de la que finalmente se habían liberado. Carlos intentó defenderse. Uncle, you don't understand the pressure we were under. The amount of money involved, the legal complications. ¿Presión? La única presión que sentían era su propia avaricia. Durante 6 meses, esperé ver aunque fuera un momento de genuine tristeza por mi muerte. Un recuerdo cariñoso, una lágrima real. Instead, vi cómo planificaban gastar dinero que ni siquiera tenían aún, cómo se traicionaban entre ustedes y cómo especulaban sobre mi muerte como si hubiera sido un inconvenience final. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda a sus sobrinos. La herencia de $500 millones que creyeron que iban a recibir nunca existió como la conocían. Era una prueba. Una prueba que fallaron de la manera más espectacular posible. Marina, desesperada, preguntó, "Then, what happens now? What was real?" Eduardo se volvió hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi testamento real ya fue modificado. Each of you will receive exactly $50,000. Enough to help with any immediate needs, but not enough to change who you are fundamentally. Roberto, que había recuperado la conciencia, preguntó débilmente. "And the rest? Your entire fortune?" "The rest," Eduardo dijo con finalidad, "will be donated to charities that help orphan children. Children who understand the value of family, because they've lost it, not because they've inherited it." Eduardo caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez hacia sus sobrinos. "I spent my entire life building an empire, thinking that family was the most important legacy I could leave behind. You taught me that some legacies are better left unborn." La puerta se cerró behind them with a soft click, leaving his 3 nephews alone with the wreckage of their greed and the echo of opportunities forever lost. Esta historia real nos demuestra algo fundamental sobre la naturaleza humana. El dinero no corrompe a las personas, simplemente revela quiénes realmente son cuando creen que nadie está mirando. Eduardo Santamaría descubrió que sus sobrinos nunca lo vieron como family, sino como una fuente de wealth waiting to be claimed. ¿Qué opinas sobre las acciones de Eduardo? ¿Fue demasiado cruel su prueba o era necesario para descubrir la verdad? ¿Crees que sus sobrinos merecían una segunda oportunidad o su comportamiento fue imperdonable? Déjanos tu opinión en los comentarios. We want to know qué harías tú en una situación similar. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias reales que te dejarán reflexionando sobre la naturaleza humana, la familia y el poder corruptor del dinero. Y no te vayas todavía, porque tenemos una historia aún más impactante sobre una billionaire que fingió su propia muerte para escapar de su familia, solo para descubrir algo que cambió su vida para siempre. Click on the next video para descubrir qué secreto familiar la obligó a huir de todo lo que conocía.